Hoy te mostraré cómo usar Forecaster para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad, todo con el menor esfuerzo posible. Además, veremos un método sencillo para afinar tu entrada y maximizar el potencial de cada operación. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Este vídeo está patrocinado por Forecaster, la potente herramienta de análisis de mercado que ayuda a inversores y traders a identificar oportunidades. Espero que disfrutes de este vídeo y saques el máximo partido posible a la plataforma que nos incumbe hoy, Forecaster. Primero te debes preguntar qué es Forecaster. Es una plataforma que analiza patrones históricos y te muestra señales de compra o venta en distintos mercados, acciones, divisas, criptomonedas, etc. Funciona estudiando la estacionalidad y las correlaciones de los movimientos de precios a lo largo de los últimos años para identificar cuándo y dónde hay probabilidades de alta calidad para entrar. Esta herramienta simplifica la búsqueda de oportunidades y ahorra tiempo al no tener que investigar manualmente grandes volúmenes de datos y gráficos. Así que hoy vamos a profundizar en el Quantum Screener, que es una de las funciones más interesantes. Vamos ya al ordenador y así lo ves a la práctica. Bien, estoy ya compartiendo pantalla. Lo primero que tienes que hacer es ir a forecaster.biz. Tienes el link en la descripción por si te quieres crear una cuenta y así seguir los mismos pasos que voy haciendo yo. Entonces, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es mostrarte una de las herramientas muy potentes, que es el Quantum Screener. Entonces, para ello pulsamos aquí arriba y nos vamos en el apartado que dice Analizador Cuántico. Importante. Primero, lo que vamos a hacer en el analizador cuántico es elegir el horizonte temporal. Por ejemplo, si tenemos previsión de abrir operaciones que no sean muy a largo plazo, pues podemos hacer un mes, es lo que yo acostumbro a trabajar. Para ello, pues aquí entramos y un mes. Si tu objetivo es entrar al mercado con duraciones largas, estarte un año en un activo, pues puedes marcar 12 meses y te servirá ese horizonte temporal. Una vez seleccionado el horizonte temporal, que para corto plazo o swing trading acostumbra ser un mes, ya tendrás pues la oportunidad de poder desarrollar muchos análisis en ese periodo de tiempo. Segundo punto es elegir el mercado de los tipos de activo. Vamos a todos los instrumentos y aquí pues materias primas, tenemos Forex, que es el que vamos a utilizar, índices, etc. Entonces selecciono Forex. Ahí, según lo que tú prefieras trabajar, puedes seleccionar uno u otro mercado. En este caso yo he marcado Forex. Forecaster te muestra el listado de mayor correlación histórica hasta la de menor que hay pues en el mercado Forex, indicando también la dirección del trade, largo o corto. Podemos ver que aquí pone largo y a 15 años la correlación que tiene GBP-JPI, también con Euro-JPI, que es la que queda en segundo lugar, y nos da pues previsiones como porcentaje de victorias, porcentaje pues que aquí es 66, aquí tenemos uno aún más alto, 71 con Libra CAD. Si quisiéramos filtrar, solo operar por ejemplo en largo, o sea al alza, esto es en corto, a la baja, pues si solo queremos largo, pongo largo y él solo me muestra aquí pues las operaciones en largo que serían al alza. Y muy importante, el porcentaje de victoria, win rate que se llama, que es la probabilidad estadística y también el rendimiento promedio que pueda dar esa pues inversión, ¿no? Vamos a explicarlo por partes. ¿Qué significa exactamente mejor correlación? Pues es cuánto se parece la acción del precio actual a movimientos históricos exitosos. Por lo tanto, es un dato a tener muy en cuenta. El win rate, la tasa de acierto, lo que es el porcentaje de victorias. A veces, pues es importante tener claro que solo es una estadística, entonces sí que es muy importante
y saber que aproximadamente en el pasado el 66,7% fueron correctas. Eso no significa que en el futuro los resultados pasados vayan a ser iguales, Después tenemos ya el retorno promedio, rendimiento estimado basado en estadísticas históricas. Es importante escoger las primeras opciones de la lista que tengan alta probabilidad de acierto en un rendimiento potencial interesante, ¿no? Las 3 primeras, las 5 primeras son el punto clave. Pero una vez tenemos este primer filtro, pues abrimos, por ejemplo, las 3 primeras opciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues pulsando en este punto de aquí, podemos abrir en una nueva ventana, botón izquierdo del ratón. Y aquí ya pasamos al segundo tipo de análisis que esta herramienta tan potente nos da, que es análisis de estacionalidad. Entonces, podemos ver el año actual en este color más rosado y en color verde lo que serían la estacionalidad a 15 años. Nos dice en azul el próximo mes. ¿Por qué? Porque aquí le hemos dicho un mes, entonces él nos marca aquí durante un mes. Parece aquí que la estacionalidad del próximo mes en libra-yen es alcista. Vamos a ver los otros casos, como es en este caso euro-yen. En euro-yen también debería ser alcista, tenemos una estacionalidad a 10 años. Desde este punto de aquí podemos cargar más estacionalidades, ¿no? Por ejemplo, de 15 años también aquí, vemos que también marca alcista, o tener una inferior de una estacionalidad a 15 años. El año anterior, con cada uno nos dará un color distinto. Vemos que en el año anterior pues, se mantuvo más plano y para mí es importante mantenernos en la misma temporalidad de 15 años del anterior. Otro que tenemos, el franco suizo contra el yen. En el caso del franco suizo contra el yen nos sale estacionalidad a 25 años, vamos a poner también el de 15, que sería la misma, y bueno, también nos marca que estadísticamente la probabilidad en cuanto a estacionalidad es alcista. Entonces, aquí podríamos quedarnos en un caso o diversificar, podemos ver que lógicamente todos tienen el yen y eso hace que haya mucha correlación entre ellos. Es también importante ajustar bien el rango de fechas, las correlaciones, lógicamente que os he mostrado, que pueden ser a 10 años, 15, 20, y comparar comportamientos en varios marcos de tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría que hubiera subido a 10 años, a 15? Es una manera de filtrar, ¿no? Tener 15, 10, también podemos tener 20, 25 y mirar si en todos los casos sube. Si hay alguno de esos que tiene algún año en el que no hubiera subido, vemos que aquí también todos los años sube. Con eso podemos aumentar lo que es la probabilidad estadística. Aquí vemos que este todavía parece que no ha tocado fondo. También una opción es descartar yen, la libra contra el yen, o buscar una entrada más tardía cuando veamos que esté en esta zona de tocar fondo, mirando el patrón histórico de estacionalidad. Entonces, esa es una buena manera de filtrar, pero es muy importante tener en cuenta la importancia de la coherencia histórica. Si una curva de 10, 15 y 20 años apuntan en la misma dirección y la correlación es muy alta, entonces la probabilidad que el mercado repita este comportamiento se convierte en mucho más sólida, ¿no? Lógicamente no es del 100%, es de un porcentaje de acierto. Simplemente en trading inversiones tenemos una probabilidad, no tenemos la certeza absoluta en nada. Una vez tenemos eso, ya podríamos pasar a la gráfica y usar el método de confirmación. Usar herramientas, pues ya pueden ser de análisis técnico, soportes y resistencias, líneas de tendencia, patrones de velas, etcétera, para acabar de afinar la entrada y revisar si hay confluencias en zonas clave, por ejemplo, un nivel psicológico redondo, una zona de soporte o resistencia repetida o retrocesos de Fibonacci. O sea que la herramienta Forecaster es el primer paso, después ya vendría tu propio análisis para acabar de tomar la decisión, ¿no? Eso nos ayuda a buscar una dirección de entrada. Entonces, después vendría la lista de verificación, definir la dirección de la tendencia que nos ayuda para ello, Forecaster, en el activo que nos hemos fijado, ¿no? Identificar también la fase del mercado, está en plena correlación, está en un impulso, ha roto la correlación respecto a los otros mercados y así
pues a través de también otros indicadores técnicos como el RSI, la media móvil, etcétera, acabar de afinar la entrada según la estrategia que tenga cada uno. Lógicamente yo te estoy enseñando cómo funciona la parte de Forecaster, que es una herramienta que me ayuda muchísimo, sobre todo para hacer el primer filtrado, análisis para elegir los pares a operar. Y un ejemplo sería pues esperar a que el precio alcance una zona de resistencia importante. Por ejemplo, aquí que el Libra-Yen parece que aún le falta un poco para tocar fondo, pues podemos abrir este mercado en nuestra plataforma y esperar ya una zona en la que pudiera rebotar aproximadamente en estas fechas de aquí. Y lógicamente calcular un stop por encima o por debajo, según si estás alcista o bajista, la probabilidad de salida para poner un profit, y todo eso también es muy importante. Ya has visto que con Forecaster es mucho más fácil detectar trades de alta probabilidad con base en estadísticas históricas y la estacionalidad. Y con tu propio análisis complementario puedes encontrar puntos de entrada muy precisos para pues ayudar en tu operativa. Si quieres abrir una cuenta en Forecaster, tienes en la descripción el link para poder pues hacer lo mismo que he hecho yo, trabajar todo el potencial que tiene. Ya le hemos dedicado muchos vídeos en este canal. También hemos visto en el último vídeo que le dediqué pues toda la parte de IA que ha incorporado, y realmente es una herramienta muy potente. Tienes el link en la descripción de este. Así que si te ha gustado este vídeo también déjame un me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo estás, comenta en los comentarios qué te ha parecido esta herramienta, si la utilizas, y sin más, nos vemos ya en el próximo vídeo. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.